Y prendan las cámaras, por favor, rápidamente. Ya. Bueno, faltaría que prenda la cámara solamente Ian, su Lady, Darlene, Lady y Dorian. Por favor, si me ayudan con las cámaras. Listo, chicos. Brian Falcón faltaría. Lady Carwa nuevamente. Ya. Bueno, chicos, como es día lunes, ustedes ya saben que los lunes siempre no está por demás desearles un buen inicio de semana, que les vaya muy bien. Estamos empezando ya el parcial número 2 a partir de hoy. Bueno, nosotros ya tenemos adelantado las carátulas, eso es lo bueno. Pero sí decirles, chicos, de que en el parcial anterior hay algunos estudiantes que se quedaron con unas notas un poquito bajas, ¿no? Cuando yo digo bajas es abajo de 7, las que me preocupan. Ha pasado el primer parcial. Tiene todavía 5 parciales por delante, pero tampoco espero que lleguemos al 5 para que usted recién ponga empeño. Entonces estamos en el segundo parcial y les pido un poquito más de interés para mejorar la nota del primer parcial y así terminar el año sin problemas, ¿sí? No deje para el último. Estamos a inicios del segundo parcial. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a continuar con un tema que ya trabajamos, que es la primera gran revolución industrial y que esta gran revolución industrial dio origen a la Primera Guerra Mundial. Por eso les decirlo bien para luego entenderlo, porque si nosotros no entendemos esto, difícilmente vamos a entender lo que venga después, ¿no? Ya, entonces, en videos, uno que era sobre la máquina a vapor, y otro sobre qué pasaba en ese tiempo con los niños que habían salido a trabajar en las grandes industrias. A ver, voluntariamente, ¿quién quiere ganarse una nota extra? A ver, Yo, Cristian. profe. Ya, el Cristian dice, a ver. Bueno, ya. Lo que pasó con la máquina a vapor fue que principalmente fue desarrollada en 1633. Se atribuye su creación a Edward Sommer, a quien creó la máquina a, con principios para ayudar a la industria y hacer que el trabajo sea menos duro y más mecánico principalmente. Ya, muy bien. Eso fue en cuanto a la máquina que se creó, ¿no es cierto? A esa máquina a vapor que dio la vuelta al mundo. Primero estuvo en España, pero después se extendió y llegó hasta el continente americano. Con esa máquina ya todo era muchísimo más fácil. Todo era cuestión de poner a trabajar a un montón de gente para que produzca, pero por montones. Entonces, la producción de lo que antes era manual y que solo se producía poquitas cosas porque solo lo hacían las personas, con la máquina ya pues entonces se producía en serie y se producía por montones. ¿Qué pasaba Y también, entonces con la gente? principalmente con los niños que se iban a trabajar, eran sobreexplotados. Varias cosas que nacieron de la revolución industrial nacieron gracias a la sobreexplotación de los niños, que eran llevados para trabajar con la maquinaria en ese entonces pesada y crear principalmente nuevos aparatos. Ujú. Ya, muy bien, Cristian. Entonces, todas las personas que llegaron a trabajar en las industrias es porque en el campo también ya se inventaron maquinarias que sustituían la mano de obra del hombre. Ya no se necesitaba tantos en el campo y sobraba. Todos esos salieron a las ciudades a trabajar en condiciones infrahumanas, digamos, ¿no? Es, Antihigiénicas. Dime, Cristian. es más, uno de como las revoluciones industriales fueron gran parte de que la Primera Guerra Mundial empezó, uno de los artefactos de guerra más usados en ese entonces, que son las ametralladoras, nacieron de un invento dado en la Revolución Industrial que principalmente se, se, se inició con el concepto de ayudar a la ganadería y a la industria. Ya, exactamente. Entonces, miren, muy bien.
La industria, con la creación de esta industria, había industria del carbón, la industria del hierro, la industria de, en fin, de los textiles, ¿no es cierto? Pero se aprovechó mucho la industria del hierro y con esto se empezaron a crear tantas armas que luego sirvieron incluso para la guerra, ¿no? O sea, para dotar a los militares, a los soldados, ¿no? Entonces, bueno, sucede de que los niños trabajaban tanto, tanto en estas industrias, vivían amontonados en habitaciones pequeñísimas, no tenían ni baños. Por eso es que ahí se contagiaron bastantes personas y morían en gran cantidad. Pero como simplemente eran obreros y no tenían derechos, pues no tenían opción a reclamar. Se morían y eran reemplazados por nuevos y nuevos obreros. Así fue la vida durante la primera revolución industrial y luego seguido de esto la segunda revolución, que también fue la misma historia. Gracias, Cristian, ya te puse una nota. Ya te puse una nota. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer aquí es resaltar rápidamente y llenar un taller pequeño, ¿no? Entonces, vamos aquí, justo donde dice la industrialización es un proceso de... Prácticamente al hombre lo consideraban en ese tiempo una máquina. Incluso salió una canción hace tiempo que decía, muevan las industrias. No sé si usted alguna vez escuchó, no, pero hay un tiempo en que los consideraban a los hombres máquinas, partes de las industrias, que solo servían para producir y producir. ¿A favor de quién? De los dueños de las industrias, o sea, de los capitalistas. Ellos cada vez se enriquecían más y más y más a costa del trabajo de los obreros. Entonces, la industrialización, a ver, la industrialización es el proceso de transición de una economía basada en la agricultura hacia otra basada en la industria. Hasta ahí. Y esto que está acá abajo es importantísimo, así es que vamos a resaltar, ya le voy a decir por qué. La primera revolución industrial se desarrolló entre mediados del siglo XVIII y mediados del XIX. La primera. Mediados del 18 y mediados del 19, quiere decir más o menos hasta 1950, época en la que terminó la Segunda Guerra Mundial. Ya, ¿en dónde se inició? En Gran Bretaña y se caracterizó por, ¿qué nomás había en ese tiempo? El uso del carbón y el vapor en maquinarias, el mejoramiento de la producción de hierro, la implementación de las innovaciones de la industria textil, la construcción de caminos y ferrocarriles. Sin olvidarse que con la máquina a vapor ya se creó el tren a vapor y el barco a vapor. Y todos los medios de transporte que tenían tracción animal, o sea que eran movidos por un animal, se desplazaron prácticamente ya. Ya no se los usaba. La segunda revolución industrial, en cambio, ocurrió entre mediados del 19 y comienzos del 20, o sea, del siglo anterior. Esta se inició en Estados Unidos y Alemania. Miren, ¿por qué se caracterizó? Ya hubo el petróleo y la electricidad, el mejoramiento de la producción de acero, la introducción del telégrafo y el teléfono, la expansión de caminos y ferrocarriles. Todo eso resalten, por favor. Voy a borrar. Ya, porque es importante lo que se inventó en la primera y segunda revolución industrial. Ya, vamos en la partecita de abajo. Innovaciones en la industria textil. Todo lo que hubo en la textil, la lanzadera de volantes, ¿se acuerda que le enseñé la última vez que era una máquina que más bien parecía para como una imprenta o algo así, ¿no es cierto? Entonces eso era para la industria textil. Y aquí tenemos un gráfico también, mire. Parece una enorme maquinaria y hoy en día las maquinarias textiles no son tan grandes, pero es porque la tecnología obvio avanzó, estas son las primeras. Y aún así aquí se daba trabajo a cientos de personas. Vamos del otro lado donde dice motores, fuerza y energía. Perdón, motores y fuentes. Ya, resaltemos donde dice
Inicialmente la máquina de vapor era demasiado costosa como para ser implementada masivamente. Es decir, que no toda la población podía tener una máquina a vapor. Era muy cara la máquina a vapor, ¿no? Pero en 1830 los precios de este motor y del combustible que lo propulsaba bajaron. Y esto hizo posible que fuera usada en varias actividades. Borro. Ya. Abajito. Aquí. Las mejoras en la producción del hierro del siglo XVIII hicieron posible que esta meta fuera utilizada cada vez más en la construcción y fabricación de maquinaria. Borro nuevamente. Resaltará, por favor. Y por último, aquí en esta parte donde dice, a partir del siglo XVIII, se incrementó la construcción de caminos, canales y redes ferroviarias. Usted yo me imagino que sí ha visto una red de ferrocarriles, ¿no es cierto? En nuestro país ya existieron desde hace tiempo los ferrocarriles, más bien ahorita como que ya no tenemos, ¿no? Los últimos fueron utilizados para el turismo, pero prácticamente han desaparecido. Y ya lo único que nos ha quedado de recuerdo son en los museos, en las estaciones, los ferrocarriles de hace tiempos y las líneas férreas por donde iba el tren. Eso sí no se ha perdido. Eso es lo único que nos ha quedado como constancia de que en nuestro país también hubo el desarrollo de las industrias hace mucho tiempo. Entonces no hablamos solamente de otros países, sino en nuestro país también. En América también hubieron los primeros ferrocarriles. Nos vamos del otro lado. Ya arriba aquí. Resaltamos. A medida que se convertían en núcleos industriales, varias ciudades crecieron vertiginosamente. Sin embargo, este crecimiento fue desordenado y originó varios problemas de saneamiento inadecuado, ¿no? Viviendas miserables, transporte escaso. Los trabajadores fueron prácticamente los más afectados. Pero sí, la industrialización favoreció el desarrollo de la clase burguesa. O sea, los burgueses eran considerados los banqueros de los reyes, porque eran los que más dinero tenían, eran los que más dinero y hacían préstamos. O sea, los dueños de las industrias es como hoy en día los banqueros, ¿no? Hoy en día los que tienen más dinero en los países son los dueños de los bancos. Entonces, en ese tiempo, los dueños de las industrias, como tenían tanto dinero, pasaron a convertirse también en una especie de dueños de bancos. Tenían tanto dinero que prestaban, incluso a los reyes de la corona española prestaban, y ellos les devolvían con intereses. O sea, era un negocio, pero de lo mejor que había. En cambio, la clase trabajadora, eso pasaba con los dueños de las empresas, los que más tenían. Pero más abajito dice, en cambio, la clase trabajadora, aquí, en cambio, la clase trabajadora debió atravesar varias dificultades, ante todo condiciones laborales, bajos salarios. Muchos campesinos y trabajadores reaccionaron violentamente. ¿Y sabe ustedes por qué contrataban a los niños? Era porque a ellos les pagaban mucho menos. O sea, a los hombres les pagaban un poco Era más. mano de obra barata. Exacto, a los pequeños, a pesar de que los hacían trabajar duramente, les pagaban menos. Y a las mujeres les pagaban menos que a los hombres. Por eso es que años más tarde surgió ya la idea de que las mujeres empiecen también a luchar por sus derechos y que se les reconozca que a ellas también les paguen igual que a los hombres.
en las industrias, ¿no? Los niños, pues ellos como en ese tiempo no tenían ni voz ni voto, pues no, les pagaban bajísimo, hasta hoy en día mismo. Por eso a veces contratan el trabajo de niños y los niños van, aunque sea por unos cuantos dólares, van a trabajar, pero bueno, les saca de la pobreza, como quien dice, ¿no? Borramos esto, más abajito. Vida de la clase trabajadora. La vida era durísima. La clase trabajadora, espérenme un segundo. La clase trabajadora, muchas personas dejaron el campo para convertirse en trabajadores urbanos. Algunas mujeres y hombres solteros tenían trabajo en sus pueblos rurales, pero muchos tuvieron que dejar atrás, todo esto resalte, a sus esposas, a veces a sus hijos también, ¿no? Los trabajadores laboraban en condiciones terribles. Hasta ahí. ¿Ya? Pasamos ahora sí a la segunda hoja, que es algo facilísimo de llenar. A ver. Aquí dice la primera pregunta. Ayúdame con la primera pregunta, por favor, leyendo ahí. Ayúdame, Nicolás, ¿qué dice la pregunta uno? Completa la siguiente tabla con las principales características de la primera y de la segunda revolución industrial. Ya. Entonces solamente tenemos que volver a la página 48 y nosotros ahí resaltamos la primera revolución industrial y tenemos los literales A, B, C y D. ¿Qué dicen en esos literales? Por favor, ayúdame, a ver, ahí con la lectura, ayúdame, Heidi. En el literal A, ¿qué es lo que tenemos que poner acá nosotros? Primera revolución industrial. Ya, pero lee solamente los literales nomás, ¿qué es lo que vamos a llenar aquí? El uso del carbón, ¿qué más? Sobre el motor de vapor. No, justo lo que está en la tercera línea, por favor, Heidi. Ahí están algunos literales que resaltamos. El uso del carbón y el vapor en maquinarias, ¿qué más? Mejoramiento de producción de hierro. Sí, ¿qué más? La implementación de innovaciones en la industria textil y la construcción de caminos y ferrocarriles. Todo eso va en la primera revolución industrial, ¿no? Estas fueron las características principales. ¿Qué fue lo que caracterizó la primera revolución industrial? Fue el uso del carbón, el vapor de las máquinas, mejoramiento del hierro, implementación de la industria textil, mejorar los caminos y ferrocarriles. Todo eso, por favor, póngalo aquí en el número 1. Y ayúdame, por favor, en el número 2, Zuleidi. ¿Qué es lo que resaltamos de la segunda revolución industrial? Igual los literales. El uso de petróleo y electricidad, el mejoramiento de la producción de acero, la introducción del telégrafo y teléfono, la expansión de caminos y ferrocarriles. Muy bien, todo eso va en la segunda revolución industrial, ¿ya? Entonces, ahorita usted simplemente es transcribir, chicos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una revolución, quiere decir un cambio grande que hay, pero se supone que ese cambio debe ser para mejorar, porque por algo hay una revolución. No solo han existido estas revoluciones, acuérdese de la Revolución Francesa que ya vieron el año anterior. Fue otro tipo de revolución que también se dio por reclamar los derechos. También hubo la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa y en fin. Pero hablamos de estas revoluciones de la industria en el día de hoy. Entonces, mientras usted hace eso, por favor, ¿cómo es? A tomar lista, por favor. Aldaz. Martín Aldaz. Martín, por favor, prende el micrófono.
Abigail Ayauca, Presente. Arteaga, Presente. Barragán, dicen presente. Presente. No el micrófono. Bastidas. Presente. Ya, chicos, verán que les voy a revisar en este momentito que este taller quede lleno para que se puedan retirar. Bosques, Campo Verde, Presente. Cantuña, Presente. Cargua, Presente. Chasi, Presente. Usme, Presente. Díaz, Presente. Erazo, Presente. Falcón, Presente. Gamboa, Presente. Girón, Presente. Ica, Presente. Luz Uriaga, Presente. Mejía, Presente. Merino, Presente. Mieles, Presente. Minaya, Presente. Piedra Brian, Presente. Piedra Axel, Presente. Zuleidi, Presente. Heidi. Presente. Ya, y hasta donde yo tengo entendido, chicos, tenemos una compañerita nueva, ¿verdad? No sé si está presente. ¿Quién es la compañera nueva que tenemos? A ver, ¿quién? No le escuché. Espérenme un ratito, ¿cómo se llama la compañera nueva? Camila Lara. Ya, Camila. Bienvenida, Camila. Bienvenida, te incorporaste, bueno, a partir del segundo parcial a la unidad educativa, pero con todo yo sé que te va a ir muy bien. Sé que te va a costar un poquito de trabajo al inicio, captar, o sea, cómo nosotros trabajamos, los organizadores, nuestra metodología, pero yo sé que te vas a terminar acostumbrando y te va a gustar. Para el efecto de estudios sociales, porque yo soy la profesora de sociales, te voy a dar mi número de teléfono, por favor, porque necesito más tardecito conversar contigo para ver cómo vamos a quedar en esto del cuaderno y sobre todo de las notas, porque no tengo ninguna nota tuya del primer parcial y necesito notas del primer parcial. ¿Estás de acuerdo, Camila? Sí, dicen. Ya, ¿tienes los libros, Camila? ¿Compraste ya los libros? Ajá. Ya, entonces mira, nosotros espero que hayas seguido el proceso del día de hoy. Es así como trabajamos. Resaltamos juntos, llenamos los talleres, la mayoría de talleres son llenados aquí mismo y tú subes todo esto al portafolio digital que me imagino que la profesora Carmita ya te habrá explicado. Ya, entonces todo lo que vamos haciendo, menos lo que está resaltado por si acaso no, es decir, las páginas que hoy resaltamos que fueron la 48, la 49 y la 50, esas no las subes, pero sí este taller del día de hoy. Con todo, yo más tardecito ya te voy a explicar y te voy a enviar ahorita te envío mi número de teléfono, ¿ya? Ya. Soy la profesora Elizabeth, pero los chicos a veces me dicen Liz, a veces me dicen Lisen, no tengo problema cómo me traten. Y soy la profesora de sociales, ¿ya? Entonces ahí nos ponemos de acuerdo para ver cómo que te iguales. Listo, Liz. Ya, listo. Ya, chicos, entonces, miren, con esto vamos a pasar a la pregunta número 2, porque espero que ya terminaron la 1, esta parte de acá y la segunda. Ya, entonces, recuerde, la primera fue más que nada la máquina a vapor. Eso fue lo que más marcó la revolución industrial, porque sin la invención de la máquina a vapor no habría la industria. Haga de cuenta usted una olla de presión que todos tienen en casa, ¿no es cierto? También funciona a vapor. Entonces, esta olla a presión cocina a la velocidad de lo que cocinan las otras ollas. ¿Se ha dado cuenta? A veces cuando la mamá pone la olla de presión, es para agilitar, el proceso de lo que hacen las ollas normales. Entonces, así mismo fue esto de la revolución industrial, fue una máquina a vapor que agilitaba el tiempo. O sea, el tiempo era lo máximo. En cuestión de horas se producía grandes cosas. Vamos entonces a la pregunta número 2, Jessy. Aquí sí quiero leerles yo, pero quiero que pongan toda la atención para ver qué es lo que nos quiere decir con esto. Dice, en una gran tentación de orgullo, el haber creado las máquinas,
Poderosos obreros que prosiguen la obra que les fue impuesta, pero al lado de esto, qué humillación viendo al hombre tan bajo. Nos dan vaídos y se oprime nuestro corazón al recorrer por primera vez esas casas hadas, donde el hierro y el cobre deslumbrante, pulimentados, parecen moverse por sí solos. Y diríase que piensan mientras el hombre débil y pálido es el humilde servidor de esos gigantes de acero. Es una especie de verso, no un fragmento de una obra escrita por Michelet en 1878, porque ellos pudieron ver la cruda realidad. O sea, nosotros ahorita solo relatamos y no sentimos nada de pronto. Pero vivir en esos momentos, o sea, era una masacre contra la clase pobre. Muchos murieron ahí, muchos murieron, niños pequeños que tenían que trabajar. ¿Ustedes qué es lo que opinan al respecto de esto? ¿Qué es lo que entendieron? A ver, ayúdenme con un comentario ahí facilito para poder redactarle acá. A ver, chicos, participen, por favor. Lo que ustedes hayan entendido de este pequeño fragmento, ¿les llamó de pronto a, a la sensibilización? A pensar de que hay niños que trabajaron y a veces ustedes no trabajan, están estudiando, tienen esa suerte tan grande en estos momentos. Tienen una suerte de que sus padres son los que trabajan por ustedes. Pero en ese entonces los hijos trabajaban para aportar en el hogar. ¿Qué piensan ustedes de esto? A ver, ayúdame, Gabriela. ¿Qué piensas de este comentario? Ellos, o sea, ellos trabajaban para poder también ayudar a sus padres económicamente en sus hogares, mientras que y dejaban los estudios para poder apoyar a sus padres de alguna manera. Ya, también. Y en cuanto a los hombres, Ariana, a los hombres que también trabajaban, ¿qué parece de ellos? Que ellos, a pesar de estar también atados a ese duro trabajo que les llevaba a la muerte, pues al menos podían ganar del dinero, no como las mujeres o los niños, pero podían ganar algo. Ya, muy bien. Gracias. Entonces, si ven, el trabajo para ellos era la única manera de sobrevivir. Era la única manera de sobrevivir el trabajo. Y hasta hoy en día, ¿no es cierto? Eso no se ha terminado. Solo que hoy en día, bueno, ya tenemos derechos, por lo menos, ya. Antes ellos no tenían derecho al estudio. Los pobres niños no tenían ningún derecho a recreación. Hoy en día ustedes tienen tiempo hasta para recrearse. No tenían derecho a la salud. Si se enfermaban, morían y listo. Así vivían ellos en este tiempo de la gran revolución industrial. Entonces vamos a poner en ese tiempo, vamos a poner ahí, en este tiempo, lamentablemente, los derechos no existían para nadie. El trabajo fue muy forzado. Por favor, usted escriba con minúsculas, ¿sí? El trabajo fue muy forzado. Muchos dejaron a sus familias por entrar a las industrias. Los salarios demasiado bajos. Vivían, por favor, ayúdame con las tildes, aunque sean mayúsculas, por favor. Vivían en condiciones. Ya. Hasta ahí nada más porque solo tiene tres líneas y no les va a alcanzar. ¿Listo, chicos? Y hasta ahí. Rápidamente para dejar de compartir, copie. Y el que termina, ya sabe, le reviso y se puede retirar. Esta página, por favor, ya con la carátula y el organizador que ya hicimos y lo que esté en el cuaderno, ya tiene que estar en el portafolio digital de una carpeta que diga parcial 2.
No se dejen acumular para el final. Vayan subiendo. Es más fácil subir casi todos los días que luego ya ni se acuerda lo que tiene que subir y ahí están las malas notas. Entonces, si no quiere sacarse una mala nota, jóvenes, todavía estamos muy a tiempo de subir, ¿no? Listo, me avisan si ya puedo dejar de compartir o si alguien ya terminó, me enseña y yo ya le envío para que se retire. Profe, ya acabé, Abigail Ayonca. A ver, Profe, Abigail. yo también ya acabé. Chasi. A ver, Abigail. ¿Listo, Abigail? Retírate. ¿Quién más? Retírate, Abigail. Cristian también retírate ya. Los Profe, Chao, dositos. Profe, ya profe. acabé, profe Minaya. Ariana. Ya listo, Ariana, retírate. Ya. Yo también terminé Lice Calgua. Ya terminé, profe. Mejía. Yo también, Ya, Vivanco. retírate, Brian. Retírate, Santiago. Retírate, Darlene. Los tresitos. Voy a dejar de compartir, chicos, para poder observarles al resto, ¿no? Si no terminaron, tomen una fotito, hagan una captura, aunque esto estaba facilito. Se fue a la 1, a las 2, ya a las 3. Chao con esto, ya. A ver, ahora sí, retírate. Lady Hugo, Pablo. Ya, retírense los 3. También se retira Nicolás. También se retira Gabriela. También se retira, ya muy bien Camila, puedes retirarte. Retírese también Karen, Ismael, Heidi, Zuleidi, Ángel, Ian,